El sótano olía a papel quemado y secretos antiguos. Era octubre de 1945, cuando 3 lectores asiduos de la Biblioteca Municipal Juárez descendieron por primera vez esos escalones que nadie había pisado en meses. Lo que encontraron cambiaría para siempre la historia de San Luis Potosí. Pero empecemos por el principio. La biblioteca ocupaba una casona colonial en el centro histórico, con sus paredes de cantera rosa y sus ventanales altos, que dejaban entrar la luz dorada del altiplano. Don Aurelio Mendoza había sido su bibliotecario durante 15 años. Un hombre de 60 años, siempre vestido de negro, con lentes redondos y manos que conocían cada libro por su peso y textura. Los vecinos lo respetaban, los niños le temían un poco. Nadie realmente lo conocía. Si alguna vez has sentido que algo no cuadra pero no puedes explicar qué, sabrás exactamente lo que sintió María Elena Rodríguez aquella mañana de septiembre. Profesora de historia en la escuela normal, visitaba la biblioteca 3 veces por semana. Buscaba un libro específico sobre la Revolución Mexicana que había consultado el mes anterior. El libro había desaparecido, no estaba prestado, no estaba en reparación. Simplemente no existía en los registros. Don Aurelio le explicó con su voz pausada que seguramente había sido un error de catalogación. Algunos libros viejos, dijo mientras limpiaba sus lentes, se deterioraban tanto que había que retirarlos. Definitivamente. María Elena asintió, pero algo en la explicación no la convenció. Había visto ese libro hacía apenas 4 semanas. Estaba en perfectas condiciones. Los siguientes días, María Elena comenzó a prestar atención. Hizo una lista mental de los libros que consultaba regularmente. Historia de México de Lucas Alamán, Las Memorias del General Díaz, Crónicas de la Conquista. Todos libros gruesos, antiguos, con encuadernaciones de cuero. Empezó a notar un patrón inquietante. Cada cierto tiempo, uno desaparecía. Compartió sus sospechas con otros 2 lectores frecuentes. Roberto Castañeda, contador jubilado que pasaba las tardes leyendo novelas policíacas, y el padre Francisco Huerta, quien consultaba textos de teología y filosofía. Los 3 comenzaron su propia investigación discreta. Roberto llevaba un cuaderno donde anotaba cada libro que veía. El padre Francisco memorizaba las ubicaciones exactas en los estantes. María Elena registraba las fechas. Después de 2 meses de observación cuidadosa, encontraron el patrón. Las desapariciones ocurrían siempre durante la misma semana del mes, más específicamente en los 3 días posteriores a la luna llena, como relojería, sin excepciones. Una noche de octubre, con la luna llena brillando sobre San Luis Potosí, los 3 decidieron vigilar la biblioteca. Se escondieron en el callejón lateral, desde donde podían ver la entrada trasera que don Aurelio usaba cuando se quedaba trabajando hasta tarde. A las 11 de la noche vieron luz en las ventanas del sótano, un resplandor anaranjado que parpadeaba como fuego. Don Aurelio emergió 2 horas después. Caminaba despacio, como si cargara un peso invisible. En sus manos llevaba un frasco de vidrio que parecía contener cenizas grises. Lo guardó en su maletín y se fue caminando hacia su casa en la calle de Zaragoza. Los 3 investigadores esperaron media hora antes de acercarse. La puerta del sótano estaba cerrada con llave. Pero Roberto, que en su juventud había sido cerrajero antes que contador, logró abrirla después de varios intentos. Bajaron con una lámpara de aceite que el padre Francisco había traído de la sacristía. El sótano era más grande de lo que esperaban. Las paredes estaban llenas de estantes, pero no con libros. Había docenas de urnas de cerámica, cada una etiquetada con una fecha. Septiembre 1942, marzo 1943, junio 1944. Las más recientes tenían fechas de los últimos meses.
Todas contenían cenizas. María Elena tomó una de las urnas más antiguas. Pesaba poco. La etiqueta tenía algo más escrito en letra pequeña. Un código, Ref 317-BER. No significaba nada para ellos en ese momento. Roberto contó las urnas. Había exactamente 47. El padre Francisco encontró algo más. Un libro de registros escondido detrás de las urnas más viejas. Antes de seguir con lo que descubrieron en ese libro, quiero pedirte algo. Si alguna vez has descubierto un secreto que cambió tu perspectiva sobre alguien que creías conocer, escribe: yo descubrí en los comentarios ahora mismo. Dime tu nombre y desde qué ciudad me estás escuchando. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene a continuación revela una verdad que muchos prefirieron olvidar. El libro de registros estaba escrito con la letra meticulosa de don Aurelio. Cada entrada correspondía a una urna, pero no eran simples registros de libros destruidos. Cada entrada contenía nombres alemanes: Hans Meller, Friedrich Wagner, Kurt Hoffmann. Junto a cada nombre, una ciudad mexicana: Puebla, Guadalajara, Monterrey, y una palabra repetida una y otra vez: ubicado. María Elena entendió primero. Esos no eran solo nombres, eran identidades. Los libros que don Aurelio quemaba contenían algo más que historia y literatura. Contenían listas codificadas de colaboradores del régimen nazi que habían huido a México después de la guerra. Los libros eran el escondite perfecto. ¿Quién sospecharía de anotaciones en los márgenes de textos centenarios? Roberto encontró más evidencia: fotografías pegadas en las últimas páginas del registro. Hombres de aspecto europeo, en mercados mexicanos, en cantinas, en misas dominicales, todos marcados con una X roja. Todos correspondían a nombres en las urnas. El padre Francisco hizo la conexión final. Don Aurelio no era solo un bibliotecario. Las fechas coincidían con desapariciones reportadas en los periódicos. Hombres extranjeros que simplemente se esfumaban. La policía nunca encontraba cuerpos. Solo familias desconcertadas que juraban que sus parientes alemanes eran buenos hombres, refugiados honestos que habían venido a México buscando una nueva vida. Pero había más. En el fondo del sótano, detrás de una cortina polvorienta, encontraron el archivo personal de don Aurelio. Documentos que revelaban su verdadera identidad. Aarón Mendelssohn, sobreviviente de Dachau, había perdido a toda su familia en los campos. Llegó a México en 1941 con documentos falsos y una misión: los Nakam, los Vengadores, un grupo secreto de sobrevivientes del Holocausto dedicados a la justicia. No la justicia de los tribunales, la justicia del fuego. Los libros que quemaba no eran elegidos al azar. Eran tomos específicos que los refugiados nazis usaban para comunicarse, un sistema de códigos desarrollado por la red de escape que los ayudó a llegar a América Latina. Marcas en ciertas páginas, subrayados que formaban mensajes, direcciones disfrazadas como notas al pie. Don Aurelio había descifrado el sistema. Durante años identificó a los colaboradores uno por uno. Los estudiaba, confirmaba sus identidades y entonces actuaba. Siempre durante la luna llena, cuando los rituales nocturnos de la comunidad judía secreta de San Luis Potosí le daban cobertura para sus ausencias. Las cenizas en las urnas no eran solo de libros. María Elena lo supo cuando encontró un anillo de oro fundido en una de ellas. Roberto reconoció un reloj de bolsillo medio derretido en otra. El padre Francisco prefirió no seguir mirando. La investigación los llevó más lejos de lo que esperaban. En los archivos de don Aurelio había correspondencia, cartas en hebreo, español y alemán,
una red de cazadores que operaba desde Buenos Aires hasta Ciudad de México. Don Aurelio era uno de muchos, cada uno con su método, cada uno con su lista. Encontraron un mapa de México marcado con chinchetas rojas. San Luis Potosí tenía 17. Cada chincheta correspondía a una urna. Pero había chinchetas negras también. Objetivos pendientes: 3 en San Luis Potosí, 5 en Querétaro, 2 en Guanajuato. La evidencia más perturbadora estaba en un cuaderno aparte. Don Aurelio había documentado cada cacería, no con sadismo, sino con la precisión de un contador saldando deudas. Klaus Barbie había sido carnicero en León. Ahora vendía carne en el mercado de San Luis. Ironía incluida en el registro. Wilhelm Krantz había operado las cámaras de gas. Murió asfixiado, con monóxido de carbono en su propia cocina. Accidente doméstico, dijeron los periódicos. Pero don Aurelio no era un monstruo. También había páginas sobre los que perdonó, un soldado raso que demostró haber sido forzado a servir, un cocinero del campo que compartía su ración con los prisioneros, un guardia que ayudó a escapar a 3 familias. Estos nombres estaban en una lista diferente, vigilados pero no tocados. Los 3 investigadores se enfrentaron a un dilema moral. Denunciar a don Aurelio significaba exponer toda la red, proteger a los nazis restantes, pero callarse los hacía cómplices de asesinatos. El padre Francisco argumentaba por la confesión y el perdón. Roberto creía en la justicia formal. María Elena no sabía qué pensar. La decisión se les fue de las manos esa misma noche. Mientras debatían en el sótano, escucharon pasos en la escalera. Don Aurelio apareció en la puerta. No parecía sorprendido, es más, parecía aliviado. Les contó su historia completa esa noche. Cómo sobrevivió a Dachau. Cómo vio morir a su esposa y sus 3 hijos, cómo un capo llamado Friedrich Weiss los seleccionó personalmente para la cámara de gas. El mismo Friedrich Weiss que ahora vivía como Federico Blanco en una hacienda cerca de San Luis Potosí. La chincheta negra más grande en el mapa. Don Aurelio sabía que su tiempo se acababa. Tenía cáncer. Los médicos le daban 6 meses. Había completado casi toda su lista. Solo quedaban 3 nombres, 3 deudas por saldar. Les mostró las pruebas contra cada uno. Fotografías de los campos, documentos firmados, testimonios de sobrevivientes. María Elena preguntó cómo los encontraba. Don Aurelio explicó el sistema. Los nazis creían que estaban a salvo comunicándose a través de libros antiguos en una biblioteca pública. Nunca sospecharon que el silencioso bibliotecario entendía alemán, que reconocía sus códigos, que había sido criptógrafo en su juventud en Berlín antes de la guerra. Cada luna llena, cuando quemaba los libros con las comunicaciones interceptadas, también eliminaba la evidencia de sus propias acciones, las cenizas mezcladas, libros y justicia convertidos en polvo gris, un ritual de purificación que lo mantenía cuerdo. Roberto quiso saber sobre las autoridades. Don Aurelio rió amargamente. Muchos de estos hombres tenían protección, documentos comprados, amistades poderosas, negocios prósperos. La justicia oficial nunca los tocaría. Solo quedaba la otra justicia, la antigua, la del fuego, el Padre. Francisco le preguntó por su alma. Don Aurelio respondió que su alma había muerto en Dachau. Lo que quedaba era solo deber. Memoria convertida en acción. No esperaba perdón, no lo buscaba, solo completar la tarea. Les mostró entonces algo que no habían visto, una urna diferente a las demás, de cristal, no de cerámica, vacía, con su propio nombre en la etiqueta. Aaron Mendelssohn. Y una fecha, 6 meses en el futuro. Les pidió un favor,
Cuando muriera, que lo cremaran, que pusieran sus cenizas en esa urna, que la colocaran junto a las demás, que sellaran el sótano, que dejaran que el tiempo y el olvido hicieran su trabajo, pero que antes, si podían, si su conciencia se los permitía, lo ayudaran con los 3 últimos nombres. María Elena fue la primera en hablar. Dijo que no podía participar en asesinatos, pero tampoco podía proteger a asesinos. Propuso algo diferente: confrontarlos, darles la opción, confesar públicamente o enfrentar la justicia de don Aurelio. Roberto estuvo de acuerdo. El padre, Francisco también, aunque insistió en ofrecer confesión y absolución si se arrepentían genuinamente. Don Aurelio aceptó. No porque creyera en el arrepentimiento, sino porque estaba cansado, muy cansado. Durante las siguientes semanas, los 4 trabajaron juntos. Localizaron a los 3 hombres. Friedrich Weiss, el capo. Ernst Müller, médico de experimentos. Hans Richter, administrativo de deportaciones, todos viviendo vidas respetables. Weiss era Federico Blanco, hacendado. Müller era Ernesto Miller, médico rural. Richter era Juan Rector, profesor de alemán. La confrontación con Weiss fue primera. María Elena y Roberto lo visitaron en su hacienda. Le mostraron las fotografías, los documentos, le dieron 48 horas. Confesión pública o visita. De don Aurelio. Weiss eligió huir. No llegó lejos. Su coche fue encontrado volcado en la carretera a Querétaro. Accidente, dijeron las autoridades. Don Aurelio tenía contactos en toda la República. Müller fue diferente. Cuando lo confrontaron, lloró. Confesó todo al padre Francisco. Habló de órdenes, de miedo, de supervivencia, pero también de culpa, de pesadillas, de rostros que lo perseguían. Aceptó escribir una confesión completa. La envió a los periódicos. Se suicidó esa misma noche. Veneno, el mismo que había usado en sus experimentos. Richter intentó negociar. Ofreció dinero. Información sobre otros nazis. Amenazó con exponer a don Aurelio. Cuando nada funcionó, intentó matar a María Elena. La esperó afuera de la escuela normal con un cuchillo. Roberto lo vio primero. La pelea fue breve. Richter era viejo. Roberto también, pero tenía rabia justa de su lado. Richter murió de un ataque al corazón durante el forcejeo. Tensión extrema, dijo el médico forense. Con los 3 nombres tachados de la lista, don Aurelio cerró su misión. Pero su salud se deterioró más rápido de lo esperado. No fueron 6 meses, fueron 3. Los últimos días los pasó en el sótano, organizando los archivos, quemando la correspondencia comprometedora, preservando solo lo esencial. María Elena lo encontró una mañana de enero de 1946, sentado en su escritorio en la biblioteca. Parecía dormido. En su mano, una nota. No era una confesión, era una lista. Nombres de judíos salvados gracias a la información obtenida de los nazis. Casados. 317 nombres. Familias enteras relocalizadas antes de ser delatadas. Niños sacados de orfanatos que eran frentes de tráfico. Mujeres liberadas de redes de explotación. El funeral fue pequeño. Oficialmente, don Aurelio Mendoza había muerto de causas naturales. El rabino secreto de San Luis Potosí dijo el Kadish. El padre Francisco ofreció una oración. Roberto y María Elena cumplieron su promesa. Cremación. Cenizas en la urna de cristal. El sótano sellado. Pero la historia no termina ahí. Había algo que don Aurelio no les contó. Algo que descubrieron después. En su testamento dejó la biblioteca a María Elena, con una condición: que siguiera el trabajo, no la cacería. Eso había terminado, sino la vigilancia, la memoria. La red de sobrevivientes seguía enviando información, nuevas identidades, nuevas ubicaciones. Por si algún día la justicia oficial despertaba, María Elena aceptó.
Durante 30 años más, fue la bibliotecaria de la Municipal Juárez. Mantuvo el sótano sellado, pero también mantuvo los archivos, actualizados, organizados. Cuando Simón Wiesenthal comenzó su trabajo público, le envió copias de todo. Varios casos importantes se resolvieron gracias a los archivos de don Aurelio. Roberto se convirtió en su asistente no oficial. Catalogaba, organizaba, mantenía la ficción de una biblioteca normal mientras protegían el secreto del sótano. El padre Francisco ofició misas privadas cada luna llena, por las víctimas, por los verdugos, por don Aurelio, por todos los que cargan con el peso de la memoria. En 1976, cuando María Elena se retiró, pasó el secreto a su sucesora, una joven historiadora llamada Carmen Robles. Le mostró el sótano, le explicó el deber. Carmen aceptó, y después Carmen se lo pasó a otro, y otro, una cadena de guardianes de la memoria. Hoy, la Biblioteca Municipal Juárez sigue en el mismo edificio. El sótano sigue sellado. Oficialmente es estructura inestable, peligro de derrumbe. Nadie cuestiona por qué nunca lo reparan. Los bibliotecarios que saben mantienen el secreto. Las urnas siguen ahí. 48 en total. La de don Aurelio es la última. Pero hay algo más, algo que descubrí investigando esta historia. En los archivos municipales hay un registro curioso. Cada luna llena, sin falta, alguien deja flores frescas en la entrada de la biblioteca. Flores blancas, siempre de noche, nunca se ve quién. El personal las encuentra por la mañana. Las guardan en un jarrón en el escritorio principal, el mismo escritorio donde don Aurelio trabajaba. Las flores vienen con una nota, siempre la misma, 2 palabras en hebreo: Zahor, recuerda, y Nakam, venganza, pero también hay una tercera palabra, añadida en español: justicia. Hace 3 años un equipo de documentalistas quiso abrir el sótano. Tenían permisos, equipo, presupuesto. La noche antes de la apertura programada hubo un incendio en su hotel. Perdieron todo su equipo. Nadie resultó herido, pero encontraron una nota bajo la puerta. Si algunos secretos deben permanecer enterrados, es por el bien de todos. No insistieron. La actual bibliotecaria se llama Ana. No confirma ni niega nada. Pero si observas con cuidado, verás que ciertos libros de historia tienen marcas nuevas. Códigos que solo algunos entienden. La red sigue viva, diferente, adaptada a nuevos tiempos. Ya no cazan, pero vigilan, recuerdan, documentan, porque esa es la verdadera lección de don Aurelio. El mal no desaparece, se esconde, cambia de nombre, de país, de idioma. Pero la memoria es más poderosa que el olvido. Y hay guardianes, silenciosos, pacientes, esperando. Si esta historia te impactó, si crees que la memoria es importante, si entiendes que algunos secretos protegen verdades más grandes, deja tu like ahora mismo. Suscríbete al canal. Comenta. ¿Desde qué ciudad nos ves? Si conoces alguna biblioteca con secretos, si tu familia guarda historias de la guerra, si crees que la justicia a veces toma formas inesperadas, escribe justicia en los comentarios. Quiero saber si en tu ciudad hay lugares con historias ocultas, edificios que guardan secretos, personas que no son lo que parecen. Comparte este video con alguien que valore la historia, con alguien que entienda que el pasado no está muerto, que apenas está enterrado, esperando. Y recuerda, la próxima vez que entres a una biblioteca, cuando veas al bibliotecario silencioso organizando libros, cuando notes que algunos tomos desaparecen, tal vez, solo tal vez, hay más sucediendo de lo que crees. Porque los guardianes de la memoria están en todas partes, vigilando, recordando, asegurándose de que nunca olvidemos. Esta fue la historia real de don Aurelio Mendoza, o Aaron Mendelssohn,
el bibliotecario que quemaba libros cada luna llena, el cazador que se escondía entre páginas, el hombre que convirtió el fuego en justicia y las cenizas en memoria. Pero hay un último detalle, uno que no he compartido hasta ahora. En el registro de don Aurelio, la última página tiene una entrada sin completar. Un nombre, una ubicación aquí en San Luis Potosí. Una chincheta negra que nunca se colocó en el mapa. El nombre está borroso por el tiempo, pero la dirección es clara. Es la casa de al lado de la biblioteca. El actual dueño es un anciano de 95 años, alemán. Llegó a México en 1946, un mes después de la muerte de don Aurelio. Dice que es relojero retirado. Tiene un acento peculiar y cada luna llena, sin falta, deja flores blancas en la biblioteca. Coincidencia tal vez. O tal vez don Aurelio tuvo la última palabra después de todo. Algunos secretos es mejor no investigarlos demasiado. Algunas verdades es mejor dejarlas descansar, como las cenizas en las urnas, como los nombres en los libros quemados, como la justicia que a veces toma formas que no esperamos. Sajor, recuerda, porque olvidar es el verdadero crimen. Y mientras alguien recuerde, mientras alguien vigile, mientras alguien guarde los secretos necesarios, los que murieron no habrán muerto en vano, y los que huyeron nunca estarán verdaderamente a salvo. Esta es mi historia, tu historia, nuestra historia. La historia de la Biblioteca Municipal Juárez, donde los libros arden, los secretos duermen y la memoria nunca muere.